Hola, ¿cómo están? Soy Karen. En la década de 1960 se propuso una teoría revolucionaria sobre la evolución de la vida y el origen de las células modernas. La teoría de la endosimbiosis seriada o la teoría endosimbiótica causó tanta controversia como su autora. ¿Quién fue la científica que propuso esta teoría y por qué causó tanta polémica? Averigüémoslo. La científica Lynn Margulis fue una destacada bióloga y hoy en día es considerada como una de las principales figuras en el campo de la biología evolutiva. Nació el 5 de marzo de 1938 en Chicago, Estados Unidos. Sus estudios de enseñanza media los inició en el Instituto Hyde Park. A la edad de 16 años fue aceptada en el programa de adelantados de la Universidad de Chicago. Con 20 años de edad, Lynn Margulis se gradúa de la licenciatura y 2 años más tarde termina su maestría en genética y zoología en la Universidad de Wisconsin. Y finalmente, en 1965 termina su doctorado en genética en la Universidad de Berkeley. Lynn Margulis se dedicó a investigar microorganismos. Toda su investigación se centró en descubrir cómo evolucionan y cómo se relacionan unos con otros. Sin embargo, en esos años la comunidad científica no estaba tan familiarizada con la microbiología, ya que en los campos principales se encontraban la botánica y la zoología. En el año de 1966, Lynn Margulis escribe un artículo que en la actualidad es considerado clave para entender el origen de las células eucariotas, es decir, de las células de las que los seres humanos y todos los animales, plantas y hongos nos conformamos. Su artículo titulado El origen de la mitosis en las células había sido rechazado 15 veces por diversos y prestigiosos periódicos, hasta que finalmente el The Journal of Theoretical of Biology hizo la publicación de este artículo. En este documento se presenta la teoría de la endosimbiosis para explicar el origen de las células eucariotas. En esta teoría se plantea que las células eucariotas se habían originado a partir de diferentes células procariotas, es decir, de células más simples, mediante una relación de simbiosis o ayuda mutua. La endosimbiosis es la relación de dos organismos en donde uno de ellos vive en el interior de otro. En otras palabras, una célula se había literalmente comido a otra y con el paso del tiempo, estas uniones se hicieron permanentes. De esta forma, las células eucariotas evolucionaron no por pequeñas mutaciones como dice la teoría de la evolución de Darwin, sino por la suma de estructuras complejas que ya existían previamente. Lynn Margulis propuso que las mitocondrias y los cloroplastos fueron alguna vez células procariotas de vida libre, que éstas a su vez fueron absorbidas por una célula eucariota primitiva. Las mitocondrias, por ejemplo, son estructuras especializadas que se encuentran en las células animales. La función de estos organelos es metabolizar, es decir, descomponer, los carbohidratos y los ácidos grasos para generar energía. Las células eucariotas usan esta energía para llevar a cabo todos sus procesos vitales. La energía se da en forma de una molécula llamada adenosin-trifosfato, o simplemente conocida como ATP. Otra de las funciones de la mitocondria es sintetizar proteínas para su propio uso. Ejecuta incluso la transcripción de ADN y la traducción de ARN a aminoácidos, los cuales son los componentes básicos de las proteínas. Siguiendo la teoría de la endosimbiosis seriada, una célula eucariota primitiva absorbió a otra célula que sería la mitocondria. Al comenzar a proporcionarle ATP a la célula eucariota, la asociación entre ambas células se volvió obligatoria, por lo que ahora la célula eucariota no puede vivir por separado. Hasta ahora, la secuenciación del genoma y los análisis de ADN mitocondrial han establecido que Lynn Margulis tenía razón sobre los orígenes de la mitocondria. Su linaje se remonta a un ancestro bacteriano primitivo conocido como Alpha Proteobacteria. La teoría de Lynn Margulis tuvo muchísimo rechazo por parte de la comunidad científica en aquella época. Incluso hoy en día algunos científicos siguen teniendo ese rechazo. Sin embargo, recientes investigaciones le dan la razón a esta brillante científica. El investigador William Martin del Instituto de Evolución Molecular de Düsseldorf, junto con sus colegas, compararon cerca de 1 millón de genes
de 55 especies eucariotas, incluidos los seres humanos, y de 6 millones de bacterias. Los resultados demostraron que la gran mayoría de los genes de bacterias reconocibles en nuestros genomas tuvieron su origen en la endosimbiosis, demostrando que este proceso fue muy importante en la evolución de las células eucariotas. Lynn Margulis falleció el 22 de noviembre de 2011 a la edad de 73 años. Margulis no estaba en contra de la teoría de la evolución de Charles Darwin, y sin embargo, sus investigaciones ayudaron a completar esta teoría. Ella sin duda fue una de las figuras más interesantes de la biología evolutiva, y aunque sus ideas no fueron aceptadas por la mayoría de los científicos, esto no evitó que ella siguiera trabajando para divulgar sus ideas, lo que la convierte en una de las científicas más importantes de la historia y también en un ejemplo de tenacidad. Y por cierto, como dato curioso, Lynn Margulis fue la primera esposa del famosísimo Carl Sagan. Si les ha gustado el video, no olviden dar like, suscríbanse para más videos y sobre todo ayúdenme compartiendo en redes sociales. Hagamos de este un mundo con más ciencia. Hasta la próxima.